En el Instituto de Psicofísica Aplicada fue creado un equipo de investigación, sin análogos algunos, que permite observar cualquier estado del organismo por medio de los cambios de las características de onda del tejido orgánico, de algunas células, del aparato cromosómico e incluso de algunas enzimas y hormonas. Los numerosos experimentos llevados a cabo en dicho instituto, junto con el Instituto Internacional de la Física Teórica y Aplicada, dirigidos por el profesor académico Anatoly Akimov, han confirmado la estrecha correlación entre los campos de torsión y los sistemas biológicos, que a su vez, estos se utilizan en los sistemas biológicos como un método de interacción extra e intracelular. La sencilla teoría de los campos de torsión o terminales, según la clasificación de Teodoro Van Hoven, desarrollada por Anatoly Akimov, es la siguiente. La física moderna se basa en 4 estados de agregación de la materia: el sólido, el líquido, el gaseoso y las partículas elementales ionizadas, el plasma. Los estudios recientes muestran que existe otro estado de agregación, los campos de torsión. De acuerdo con los conceptos modernos, el campo electromagnético es generado por la carga, el gravitatorio por la masa y el de la torsión por la rotación, es decir, por el ángulo de rotación. Al igual que cualquier objeto que tiene masa, crea un campo gravitatorio, y cualquier objeto que gira, crea un campo de torsión. Los campos de torsión disponen de una serie de propiedades únicas. Estos transfieren la información, pero no la energía. Se extienden casi instantáneamente a cualquier distancia y no están protegidos por los entornos naturales. Además, disponen de otra propiedad única. Contribuyen a la autoorganización de la materia, incluyendo la materia orgánica. La base teórica y experimental disponible de los campos de torsión y nos permite considerarlos como el electromagnetismo y la gravedad. Los campos electromagnéticos siempre contienen un componente de torsión, lo que representa un importante hecho fundamental. El campo de torsión se puede observar tanto en el campo electrostático como en el magnético. La falta de comprensión de tal circunstancia ha provocado a menudo de que muchos de los fenómenos generados por los campos de torsión trataban en vano de dar una explicación a la esencia de los fenómenos electromagnéticos. ¿De qué manera los sistemas biológicos reconocen y especifican la información necesaria desde el ruido de fondo y cómo ocurre la comunicación extra e intramolecular? Se trata de los resultados obtenidos durante las investigaciones y estudios realizados en varios años por los científicos Piotr Garyayev y Georgi Tartishny. Las investigaciones revelaron que las moléculas del ADN, las proteínas y los cromosomas, al igual que el láser, son capaces de generar radiación coherente en torsión. En otras palabras, son una especie de transmisores, incluso con la disponibilidad de una longitud de onda reajustable. Al mismo tiempo, estas actúan como antenas de recepción. Especialmente dichas propiedades del ADN proporcionan en el organismo un intercambio de ondas de información genética, mayor parte de la cual, como hemos establecido, se almacena en el aparato cromosómico. El cuerpo humano es uno de los sistemas de spin, o momento angular intrínseco más complicados. La complejidad de su campo de torsión frecuencia espacial está determinada por la amplia gama de productos químicos en el organismo y la complejidad de cómo se distribuye en el mismo, así como la compleja dinámica de transformaciones bioquímicas en el proceso de intercambio. Cada persona se puede considerar como una fuente o generador de campo de torsión individual. Cada persona sana dispone de un campo de torsión de fondo de polarización derecha. Muy poco frecuente se observan las personas que sufren enfermedades graves, principalmente de naturaleza oncológica. La señal del campo cambia a la polarización izquierda. El campo de torsión estática de una persona sana tiene un valor bastante estable. La evaluación funcional del organismo en el sistema no lineal está basado en la nueva física de las interacciones de entropía cuántica, la teoría de la lógica de entropía cuántica. ¿En qué se basan los postulados básicos de esta teoría? En el reconocimiento del hecho de que la información es categoría material. Las teorías físicas que existieron anteriormente, que describen las interacciones de información en la naturaleza. La teoría de la información por Claude Shannon, la cibernética por Norbert Wiener, consideraban la información como una abstracción matemática, describían los patrones básicos del intercambio de información, pero no revelaban su naturaleza física. La primera teoría que revela la naturaleza física de las interacciones de información y describe la interacción de la masa, la energía y la información, llegó a ser la teoría de la lógica de entropía cuántica. La teoría de la lógica de entropía cuántica postula: la información es categoría material como la energía y la masa del sistema. Ya que la información es material, esta se sujeta a la ley de la conservación o del almacenamiento. La información no puede desaparecer sin dejar rastros algunos y tampoco puede aparecer de la nada. El número total de la información en el sistema cerrado, sin intercambiarse con el medio ambiente, la masa, la energía y la información, es constante.
En el año 1923, el joven francés aristócrata, el duque Louis de Broglie, sugirió que las propiedades de las ondas son características no solo para la luz, sino también para la sustancia. Sus argumentos consistían en el hecho de que la conocida ecuación de Einstein, relacionada a la masa con la energía, pero por otro lado, Planck y Einstein relacionan la energía con la frecuencia de la onda. Al combinar estos dos factores, se puede llegar a la conclusión de que la masa debe estar relacionada con la onda. La teoría de la lógica de entropía cuántica difunde los resultados de Louis de Broglie a todos los medios de la materia, incluyendo a la información. Esta indica que toda materia refleja propiedad de onda. La teoría de la lógica de entropía cuántica propone la fórmula para el cuanto de radiación de la onda de información, que la relaciona con la energía del sistema a través de la constante de Planck. Esta fórmula relaciona la energía de cualquier sistema material con el nivel de su complejidad, o en otras palabras, el nivel de la organización estructural. El nivel de complejidad, organización estructural, representa la misma calidad esencial de cualquier sistema, como de la masa y la energía del sistema. La información incluso dispone de un carácter más universal en comparación con la masa, ya que una serie de partículas elementales, como el fotón, el gluón, no tienen masa, pero todos ellos son objetos materiales que disponen más o menos de una compleja estructura funcional. Por ello, no es necesario señalar la dualidad cuántica y de onda, sino sobre la unión de tres elementos en la descripción del mundo de la materia, incluyendo en la ecuación junto a la masa y energía y a la información como miembro pleno estructural. De tal manera, fue postulado que como la energía, la información también se describe por medio de ecuaciones cuánticas y que existe un campo físico de información, así como partículas físicas, formones que llevan información. Es necesario subrayar las siguientes conclusiones sobre la teoría de la lógica de entropía cuántica. 1. Cualquier objeto de materia de naturaleza biológica o abiótico, al recibir o absorber la información del medio ambiente, aumenta el nivel de organización estructural, es decir, se convierte más complejo y más estable. 2. Cualquier objeto que pierde información, a su vez, reduce su nivel de organización estructural, es decir, se convierte menos estable y más desorganizado. Respecto a los objetos biológicos o bióticos, la pérdida de la organización, información estructural, se refleja en la disminución de las reacciones de adaptación del organismo, del desarrollo de enfermedades y, como último, de su muerte. 3. Alrededor de cualquier objeto en destrucción o desecho que está perdiendo información, siempre va a existir la información de ruido de fondo. Mientras más intensa ocurra la destrucción del objeto biológico, más aguda será la enfermedad y más intensivo será el nivel de información de ruido de fondo alrededor del objeto. De tal forma, luego de haber medido el nivel de información de ruido de fondo alrededor del objeto biológico, podremos justificar el hecho de que existe un grado de aumento de destrucción de dicho objeto, y al medir las características de frecuencia del ruido de fondo, podremos constatar sobre los tejidos del organismo que sufrieron destrucción o cambios, ya que en el organismo vivo, cada tejido tiene su espectro específico de radiación, en comparación con las radiaciones de otros tejidos. Los formones disponen de dos valores de spin. Debido a esto, los cambios de torsión se dividen también en dos tipos: campo de torsión de polarización derecha o de información, y campo de torsión de polarización izquierda o campo entrópico. El efecto sobre cualquier objeto físico, incluyendo el biológico, por medio del campo de torsión de polarización derecha, es decir, del campo de información, aumenta el nivel de organización estructural de dicho objeto. El efecto del campo de torsión de polarización izquierda, o campo entrópico, está relacionado con la reducción de la organización estructural de cualquier objeto de materia debido a la pérdida de información de los mismos. ¿Cuál es la causa de tales efectos de dichos campos sobre los objetos de materia, incluyendo los objetos biológicos? Se trata de que nuestro universo se caracteriza por la asimetría global de la distribución de las partículas de materia. En el mundo predominan los electrones con carga negativa en relación con los positrones de carga positiva y los protones de carga positiva en cuanto a los hadrones de carga negativa, lo que produce que los volúmenes de sustancias prevalecen sustancialmente en nuestro universo en relación a la antimateria. Junto a esto se observa cierta prevalencia de partículas de polarización izquierda en el universo, los exformones en relación con las de polarización derecha, los informones. El intercambio de información reflejado en el volumen de información transferida de un sistema a otro puede ser relativamente efectivo solo ante la disponibilidad de una correlación más o menos nivelada entre las partículas de polarizaciones izquierda y derecha. Por esto, mientras más partículas de polarización derecha haya en el volumen del sistema, más información ésta podrá contener. De esta manera, la capacidad de información de cualquier sistema está directamente relacionada con el aumento del gradiente del campo de información de polarización derecha en cuanto al campo de polarización izquierda, o sea, el entrópico. Hoy no es posible registrar directamente a los campos de torsión por el enorme poder de penetración que tienen.
podemos juzgar solo indirecta o circunstancialmente sobre el efecto que causa el campo de torsión en el sistema biológico. Ya hemos señalado anteriormente que el campo magnético es un componente del campo de torsión. El campo de torsión, como sabemos, dispone de dos tipos de polarización, la polarización derecha y la izquierda. El campo magnético dispone de dos polos, polo norte y polo sur. Alrededor del polo norte magnético, de acuerdo a las leyes de la lógica de entropía, está generado el campo de torsión de polarización izquierda. A su vez, alrededor del polo sur magnético, será generado el campo de torsión de polarización derecha. El imán permanente siempre dispone de dos polos, polo norte y polo sur, donde el polo norte magnético será el destructor universal, que por su efecto, el sistema siempre perderá información. El polo sur, por su lado, será el protector universal, que por su efecto, el sistema siempre recibirá información. De esta manera, todos los procesos de información, ante el efecto constante del polo magnético en cualquiera de los medios, se distribuirán solo en una dirección, del polo norte al polo sur. Cualquier sistema biológico, sea un tejido o una célula del organismo, podemos describirlo como un dispositivo cibernético. Para que el sistema pueda funcionar en correspondencia con las leyes de la cibernética, debemos tener dos señales, la entrante y saliente. Y al mismo tiempo, no podemos saber qué tipo de procesos ocurren dentro de ese sistema. Para evaluar el estado de dicho sistema, basta con evaluar la señal entrante al sistema y saliente del mismo. De acuerdo con la disposición de la lógica de entropía cuántica, la señal en la entrada al sistema, relacionada con la recepción de información, se puede relacionar con el efecto del polo sur magnético, y la señal en la salida del sistema, relacionada con la pérdida de información, con el efecto del polo norte magnético. Si el sistema es íntegro, el nivel de ruido en el sistema se aproxima a cero, y las señales entrante y saliente se repetirán una con respecto a la otra. Si el sistema se encuentra en estado de destrucción, entonces se observará un retraso de las señales de entrada y salida unas de las otras, lo que se llama disociación de la señal. Mientras más alto sea el valor de disociación, más alto es el nivel de ruido de información de fondo del sistema de destrucción y más alto el grado y la velocidad del sistema de destrucción. El análisis de frecuencia de las disociaciones que se producen en el espectro de los gráficos nos permite determinar qué tejidos se destruyen con más intensidad en la estructura y a mayor medida. De acuerdo con la teoría de la lógica de entropía cuántica de Nesterov, Van Hoven, el intercambio de información entre cualquier sistema se produce distante, asociativa y selectivamente a través de los cuantos de radiación, portadores de una energía proporcional a la energía destructora de enlace de la estructura elemental del sistema. Las disposiciones de la teoría de la lógica entrópica nos permiten confirmar que en los sistemas biológicos, durante los procesos patológicos, pueden ocurrir estados inestables, metaestables, ante los cuales la posibilidad de destrucción del sistema suele aumentar drásticamente. El aparato Metatron, diseñado para la evaluación general del organismo en sistema de análisis NLS, funciona sobre la base del principio de la amplificación de la señal inicial ante la desintegración de los sistemas metaestables. Desde el punto de vista físico, el aparato Metatron representa un sistema de osciladores electrónicos resonantes en la longitud de onda, energía de la cual es proporcional a la energía destructora de los enlaces dominantes, que mantienen la organización estructural del organismo estudiado. Dicho aparato, diseñado por el Instituto de Psicofísica Aplicada, nos permite crear una actividad bioeléctrica preestablecida de las neuronas cerebrales, base en la cual se refleja la capacidad de amplificar selectivamente las señales de fluctuaciones de estadísticas apenas detectables, recuperar y descifrar la información contenida en los mismos. El equipo, de cierta manera, detecta a dichas radiaciones por su lugar de origen, para luego descifrarlas y fijarlas en la pantalla del ordenador, donde se crea un modelo de volumen virtual del órgano en colores determinados. De acuerdo con la teoría de la lógica de entropía cuántica, el valor de entropía de cualquier sistema está presentado en forma de colores del espectro. Estos colores oscilarán del amarillo pálido, los valores mínimos de entropía, a través del naranja, el rojo y púrpura, casi negro, los valores máximos de entropía. Los cálculos teóricos más detallados nos permiten identificar una serie de estados estacionarios de fase que corresponden a un determinado potencial entrópico. Los modelos informáticos le muestran a los médicos la imagen tridimensional de los órganos internos en cualquier ángulo deseado. Los símbolos o iconos a color indicados en la imagen le permiten al médico determinar el origen del proceso patológico en el modelo informático del órgano. Al comparar la gama de colores de los iconos o símbolos y la localización de los mismos en el modelo informático tridimensional del órgano, así como la dinámica de sus modificaciones en el tiempo, podemos juzgar sobre los procesos de destrucción de las estructuras biológicas y diagnosticar el estado de salud. Para determinar o aclarar la zona de patología, el médico estudia y analiza los modelos informáticos tridimensionales
tridimensionales de los órganos, creados por el ordenador y mostrados en la pantalla hasta que finalmente pueda localizar el origen de la enfermedad o fuente patológica con un alto grado de exactitud. El concepto fundamental por el cual se rigieron los fabricantes para el diseño de dicho equipo fue la hipótesis de que el cuerpo humano está cubierto por un campo de información capaz de responder a cualquier impacto de radiación externa. En el año 1950, en Alemania, el médico Reinhold Voll inventó un método electrónico que consistía en el diagnóstico y los procedimientos de tratamiento de electroacupuntura en el cuerpo humano. El método de Voll fue el primero de los métodos de equipo de investigación del estado enérgico e informativo del organismo. Este se basa en la lectura de los parámetros de la conductividad electromagnética de los puntos finales de los meridianos de acupuntura del cuerpo humano por medio de una sonda especial. Los resultados de dichos estudios, en forma de parámetros digitales o gráficos, nos pueden dar una idea sobre la presencia de enfermedades inflamatorias, patología distrófica o atrófica en el meridiano estudiado y en sus órganos correspondientes. Al comparar el método de diagnóstico de electroacupuntura de Voll, donde los potenciales de energía de los órganos y sistemas se miden a través de los puntos biológicos activos, los cuales reflejan indirectamente, a menudo con error significante, el estado del órgano. En el método de diagnóstico no lineal, diseñado por el Instituto de Psicofísica Aplicada, la evaluación del funcionamiento o estado del órgano se realiza directamente por medio de la amplificación de la resonancia de radiación del órgano estudiado y la lectura sin contacto de los parámetros por medio de sensores de activación. Cada órgano y cada célula dispone de sus propias fluctuaciones específicas, las cuales son almacenadas en la memoria del ordenador y pueden ser mostradas en la pantalla en forma de gráfico determinado, donde se reflejan las condiciones del intercambio de información del órgano, tejido. Cualquier proceso patológico, asimismo, tiene su propio gráfico que lo caracteriza individualmente. En la memoria del ordenador hay almacenada una gran cantidad de procesos patológicos donde se considera el grado de gravedad, las variaciones de edad, sexo y otras. Una vez que se hayan leído las características de frecuencia del objeto biológico, el equipo de investigación las puede comparar por la magnitud de su similitud espectral con los procesos de referencia, tejidos sanos, tejidos con modificaciones patológicas, agentes infecciosos y revelar el proceso patológico más cercano o la tendencia según su origen. En caso de procesos combinados, el régimen del diagnóstico virtual permite realizar una evaluación diferencial de cada proceso. La evaluación cuantitativa de la realización de los vectores de los espines de polarización derecha e izquierda, en su esencia de las señales entrantes y salientes y del carácter de relación de los mismos en el margen de un objeto en especial, nos permite evaluar el nivel de entropía interna del objeto y nos facilita simular todos sus posibles estados de fase, desde el máximo estable hasta el inestable, expresándolo por medio de los valores de coeficientes de estadísticas.